Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hoy conoceremos sobre el fenómeno de la combustión y qué elementos entran en combustión más fácilmente. ¿Alguna vez han visto qué pasa si encienden una pequeña vela o candela y luego colocas un vaso encima de la vela? Esto consume el aire adentro del vaso y cuando ya no hay más aire, la vela se apaga. Al no haber oxígeno, no se puede hacer la reacción de combustión. El aire que nos rodea es un conjunto de diferentes gases que forma una mezcla que se encuentra en constante cambio. Dicho cambio se relaciona directamente con las acciones que realiza el ser humano y la naturaleza, pues tanto los gases propios del aire como los que liberan por acción humana e industrial tienen la capacidad de reaccionar, produciendo nuevas sustancias gaseosas. El oxígeno del aire, a pesar de no ser el más abundante en la composición de dicha mezcla, presenta ciertas propiedades que lo convierten en la sustancia clave de muchos procesos, ya sea en producción industrial como en reacciones que realizan los seres vivos. Dentro de la gran variedad de procesos químicos y físicos en donde participa el oxígeno, encontramos la combustión, la oxidación de metales, la respiración celular, el envejecimiento celular, la ventilación pulmonar, la oxigenación de la sangre, encender una vela, el ciclo del oxígeno, entre muchos otros procesos. Detengámonos en el proceso de combustión. La combustión es un proceso químico mediante el cual se produce la quema de cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquida o sólida. En este proceso, el combustible se oxida y desprende calor, y con frecuencia luz. Las reacciones de combustión para producirse necesitan de un combustible que corresponde a una sustancia que tiene alta energía química y un comburente, que es el medio con el cual se lleva a cabo la combustión. El más común y conocido es el oxígeno. El oxígeno tiene la capacidad de combinarse con diversos elementos para producir óxidos. En definitiva, la oxidación es la combinación del oxígeno con otra sustancia. Existen oxidaciones que son sumamente lentas, como por ejemplo la del hierro. Cuando la oxidación es rápida, se llama combustión. Los combustibles más usados son sustancias que contienen carbono e hidrógeno y pueden ser sólidos, como el carbón o la madera, líquidos, como la gasolina, el petróleo o la benzina, gaseosos, como el propano o el metano, que es un gas natural. La combustión se produce cuando convergen los siguientes factores: el combustible, es decir, el material que arde, carbón, madera o plásticos; el comburente, el material que hace arder, o sea, el oxígeno; la temperatura de inflamación, la temperatura más baja a la cual el material inicia la combustión para seguir ardiendo. La fórmula química para las reacciones de combustión es la que sigue: hidrocarburo más oxígeno da dióxido de carbono más agua. Las reacciones de combustión tienen altas velocidades que se originan debido a altas temperaturas. Dependiendo de la cantidad de comburente disponible, se pueden generar dos tipos de combustión: la completa y la incompleta. Veamos a qué se refiere cada uno. La combustión completa se produce cuando la cantidad de comburente es suficiente para que reaccione todo el combustible. Se obtienen como productos dióxido de carbono y agua, ambos en estado gaseoso, que no son productos tóxicos. Esta combustión presenta una llama azul que brinda la mayor cantidad de energía térmica, es decir, el calor. La combustión incompleta. Si la cantidad de comburente es insuficiente para que reaccione todo el combustible, la combustión es incompleta. De ella se obtienen hollín, vapor de agua y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas muy tóxico que puede producir la muerte si se inhala en exceso. Esta combustión presenta una llama entre amarillo y naranja que brinda menor energía en forma de calor que una combustión completa. Un mismo combustible puede dar origen a una reacción de combustión completa o incompleta, lo cual dependerá de la cantidad de oxígeno disponible para reaccionar.
Ahora bien, se debe considerar que dependiendo del tipo de combustible que se utilice, se pueden obtener otros productos aparte de los generales, como puede ser óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre, los cuales son tóxicos para el medio ambiente, pues son los que forman la lluvia ácida. ¿Qué ejemplos simples de combustión en la vida cotidiana podemos mencionar? Una vela de cera encendida. Cuando encendemos una vela de cera, iniciamos un proceso de combustión. En un principio, la combustión se da solamente en la pavesa de las velas, es decir, de la partícula pequeña y ligera de materia inflamada que se desprende de un cuerpo en combustión y que acaba por convertirse en ceniza. Sin embargo, una vez que la llama alcanza la cera, la combustión se da también en esta. Es una combustión completa porque si se deja arder, la cera se quema hasta que no queda ningún residuo y el dióxido de carbono y el agua se integran en el aire. La quema de madera. Los hidrocarburos en la madera se combinan con el oxígeno para formar agua y dióxido de carbono. Esta es una reacción muy energética, por lo que genera grandes cantidades de calor y luz para liberar dicha energía. Es una combustión incompleta porque genera hollín. Un fósforo. Cuando un fósforo es frotado contra una superficie ligeramente rugosa, la fricción genera tal calor en la cabeza del fósforo que se produce una llama. Se trata de una reacción de combustión incompleta porque quedan residuos de papel parafinado. Fuegos artificiales. Cuando se enciende un fuego artificial, el calor hace que los químicos en él reaccionen con el oxígeno en la atmósfera para producir calor y luz. Esta es una reacción incompleta. El ser humano aprovecha la combustión como fuente de obtención de energía. La leña, el carbón, el metano, el gas doméstico, la gasolina y otras sustancias que se obtienen del petróleo suelen utilizarse como combustibles, siempre y cuando se utilicen de una manera responsable sin causar daños como al medio ambiente. Nos vemos en la siguiente lección educativa.